Vamos a iniciar con la primera clase de este día de noveno grado. En este caso tenemos números racionales e irracionales. Vamos a tratar de explicar un poco en qué consisten estos números. Decirles, ¿verdad?, que los números racionales son así como, digamos, cuando hablamos de personas y animales, ¿verdad? Los racionales son aquellos que tienen una forma, que se les puede dar una forma, digamos, una forma sencilla de comprenderlo, que seríamos nosotros los humanos, bueno, algunas veces, en su mayoría. Y los irracionales, digamos que son como animalitos, que no se les puede dar una forma como los racionales, pero sí siguen siendo números, me doy a entender. Por ejemplo, entre los números racionales tenemos aquellos números que se pueden escribir de de la forma A sobre B, como tenemos acá. Y para escribirlos de la forma A sobre B, yo lo que tengo que hacer es encontrar cuáles son los valores de A y los valores de B. En este caso, por ejemplo, nos ponen ahí, ¿verdad? En el problema inicial dice, representa, dice, los siguientes números como fracciones. Entonces, el 7, ¿cómo lo puedo expresar como fracción? Lo puedo expresar como 7 entre 1. 7 entre 1 me da 7. Entonces, esta sería la fracción. Y como me dice acá, ¿verdad? Toda división entre 1 da como resultado el mismo número. Entonces, cuando tengo un número entero, solo le agrego un 1 abajo y ahí se soluciona todo. Cuando tengo decimales como los que están en el B y en el C, yo lo único que tengo que hacer es contar cuántos decimales tiene. Por ejemplo, este que tiene un número decimal, un número después del punto, yo lo multiplico por 10 sobre 10. Este que tiene dos decimales después del punto, yo lo multiplico por 100 sobre 100. Y si tuviera uno, como por ejemplo este, que tiene tres decimales, yo lo multiplicaría por 1000 sobre 1000. Entonces, ¿a qué va encaminado eso? Que esta es la forma en cómo se escriben números decimales. De esa forma se realizan. Por ejemplo, en 0.25, como tiene dos decimales, yo lo multiplico por 100 sobre 100. 100 arriba y 100 abajo. 0.25 por 100 me da 25 sobre 100. Multiplico de forma horizontal. Por ejemplo, me quedaría entonces acá 0.25 por 100 entre 100. Y 0.25 por 100 me da 25 sobre 100. Esto yo lo puedo simplificar, vean. Saco 5 entre 5 me da 5, 25 entre 5 me da 5, 100 entre 5 me da 20, 5 entre 5 me da 1, 20 entre 5 me da 4, y de ahí es de donde sale este un cuarto. O sea que 0.25 equivale a un cuarto. Ahora veamos el literal C. Tenemos menos 2.3. Como tengo un decimal después del punto, yo multiplico por 10 sobre 10 y hago lo mismo, vean. Esto va a ser igual a menos 2.3 por 10 sobre 10 orden solo, vean. Tendríamos 2.3 por 10, todo esto sobre 10. Esto va a ser igual a menos 23 sobre 10. Y esto no se puede simplificar, vean. De esta forma es como se obtienen esos números. Si se fijan, los tres números se pueden escribir de la forma A sobre B. Pero hay algunos números que no, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos dice la clase? Nos dice, en B y C se buscan un número que haga desaparecer las cifras decimales. En ambos casos se ha multiplicado por 1, por lo que el valor de los números es el mismo. ¿Por qué dice por 1?
porque 100 entre 100 me da 1 y 10 entre 10 me da 1. O sea que yo realicé una multiplicación por 1 y cuando yo multiplico por 1, los números no me cambian, siguen siendo ellos mismos. Ahora bien, esto es bien importante, miren. Ojalá nos podamos aprender bien clarito este cuadro. Dice, los números que pueden representarse como una fracción, es decir, de la forma a sobre b, con a y b números enteros y b distinto de 0, se llaman números racionales. Se denotan por Q. ¿Cuáles son los racionales? A veces los racionales nosotros les decimos los fraccionarios, vean. Los fraccionarios incluyendo los negativos y los positivos. Números fraccionarios decimos. Algo así es lo de los racionales. En el problema anterior, todos los números podían representarse como fracción, por lo que todos ellos son números racionales. Los números que no pueden ser representados de la forma a sobre b se llaman números irracionales y se representan o denotan por Q'. Por ejemplo, raíz de 2, raíz de 3 y raíz de 5. Yo necesito que todos ustedes saquen una calculadora. Tal vez la tengan ahí. Y saquen la raíz de 2. ¿Cuánto les da la raíz de 2? A mí, raíz de 2 me da igual, miren, me da 1.41, 42, 13, 56, 2. Y los números, si la calculadora tuviera más espacio, seguirían. ¿Cuáles son los números irracionales para todos? Los números irracionales son aquellos números que tienen una cola ilimitada de números que no tienen sentido. Por ejemplo, miren aquí un 4, un 1, un 4, un 2, un 1, un 3, un 5, un 6, un 2. Y después del 2 no sabemos qué número sigue, pero sabemos que siguen hasta el infinito. Entonces, estos números que tienen una cola demasiado larga, infinita, y que no son números que se van repitiendo, son números irracionales. Por ejemplo, todos los números que no tienen raíces exactas forman parte de los números irracionales. Si pueden ver, miren, raíz de 2, raíz de 3, raíz de 11, menos raíz de 3, menos raíz de 5. Todos son números racionales porque este número que nos da al sacar la raíz a 2 no se puede escribir de la forma A sobre B. ¿Por qué no se puede? Porque me da una cola de números que no tienen un sentido, pues no sé qué número va a ir después. Valdría la pena decirles, ¿verdad?, que por ejemplo van a aparecer números que dan, por ejemplo, cuando ustedes dividen 1 entre 3 y esto les da 0.3333333. Pero, ¿cuál es la diferencia? De que estos números siguen. Pero después de este 3, usted ya sabe qué número sigue. Ya sabe que es una cola infinita de números 3. Entonces, estos números que tienen una repetición periódica, una repetición que yo ya sé qué número va después, entonces estos números sí pueden escribirse como fracción. Pero estos números que son decimales y que tienen una cola infinita, no se pueden escribir como fracción porque no sé qué número sigue después de este 2. En cambio, en estos otros, yo sí sé qué número sigue y puedo convertirlo a fracción. Entonces, una diferencia entre estos números, ¿verdad?, que tienen repeticiones infinitas de números decimales. En este caso, para que entendamos mejor un poco el cuadrito, nosotros tenemos, miren, tenemos, por ejemplo, este cuadro. Vamos a verlo. En este cuadro tenemos los números naturales. ¿Cómo vamos a explicar esto? Miren, nos vamos aquí a GeoGebra. Y nosotros en GeoGebra encontramos el plano cartesiano. En el plano cartesiano nosotros tenemos todos estos números. Por ejemplo, miren, los naturales. ¿Cuáles son los naturales? Los naturales son todos los números positivos que podemos contar, que sean enteros. ¿Cuáles son?
Vamos empezando por el 1. Acá de este lado. Vamos empezando. ¿Verdad? Los naturales son aquellos números con los que podemos contar fácilmente, los que utilizaban hace mucho tiempo, ¿verdad? Empezando por el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Todos esos números positivos y enteros son los números naturales. Estos números naturales están dentro de los números enteros que son los Z. ¿Y cuáles son los enteros? Los enteros son todos aquellos números que no tienen decimales, que son positivos y negativos. Por ejemplo, el -10, el -30, el -1000, el 10, el 20, el 30, el 50 y toda esa infinidad de números que ustedes se pueden imaginar. Por ejemplo, tenemos acá nosotros esta aplicación que nos deja ver un poco los números racionales e irracionales. Bueno, tenemos estos números. Los naturales son todos aquellos números enteros, positivos. En los enteros tenemos todos los números naturales y a estos naturales, del 1 al más infinito, le agregamos el 0 al menos infinito, pero sin decimales. El -1, el -2, el -3, el -4, el -5, el -1.000.000, el -20, el -40, todos esos números que son enteros, que están completos y no tienen decimales, positivos y negativos. ¿Cuáles son esos? Los enteros. Ahora, entre uno y otro, por ejemplo, tenemos aquí la recta numérica, miren, ve. En la recta numérica, como pueden ver, este 1, vamos a ver, este 1 es un número entero, pero es un entero positivo. Entonces este 1 es un natural, este 2, el 3, el 4, el 5, el 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Todos esos números yo los puedo seguir marcando al infinito. A estos números de color rojo se les llama naturales. ¿Y cuáles son los que me muestra el libro después? El libro me pone los enteros. ¿Y cuáles son los enteros? Son todos los números que yo puedo encerrar de color rojo, agregándole el 0, el -1, el -2, el -3, el -4, el -5, -6, -7, -8. Y así yo puedo empezar a marcarlo. Perdón. Puedo iniciar a marcarlos todos esos números hasta el infinito. Todos esos que ven marcados de color verde y de color rojo son los que nosotros conocemos como, miren acá tenemos como enteros, los números enteros. Esos de color rojo y de color verde son los números enteros. Ahí van a disculpar la bulla, oigan. Ahora, entre los naturales y los enteros agregamos los racionales. ¿Cuáles son los racionales? Bueno, es bien sencillo, mírenme. Si se fijan, entre cada uno de los enteros queda un espacio. Lo logran ver, ¿verdad? Entre esos espacios, nosotros tenemos una infinidad de números, por ejemplo. A ver, por ejemplo, miren, entre -2 y -1 está ese espacio de color azul. Ese espacio de color azul tiene una infinidad de números. Por ejemplo, vamos a irnos acá donde los manejamos mejor, ¿vale? Entre 0 y 1. Entre 0 y 1, ¿quién está? Estaría 1/4, ¿verdad? Estaría 2/3, estaría 4/7. O en términos para que lo entendamos mejor, estaría 0.1, 0.33, estaría 0.4, 0.7, 0.4, 0.9. Todos esos que he puesto yo de color azul están entre 0 y 1. Entre 0 y 1 nada más. ¿Cuántos puse? Hay una infinidad de números. Tenemos 0.01, 0.02, 0. Infinidad de números entre 0 y 1. Estos números que están acá
son los que pues, puedo poner de color azul. Imagínense, solo entre 0 y 1 tengo infinitos números. Infinitos números entre 0 y 1. Imagínense ahora entre 1 y 2, entre 2 y 3, entre 3 y 4. Aquí puedo tener infinitos números de números racionales. ¿Cómo así de números racionales? Los racionales son aquellos números que los puedo expresar de la forma A sobre B. ¿Cómo así? Que los puedo escribir como fracción. Y en lo que yo acabo de hacer, todos estos números que están de color azul, yo los puedo escribir como fracción. Pero miren, observen cuántos números hay solo entre 0 y 1. Hay infinidad de números. Y estos números de color azul, ¿a quién pertenecen? Pertenecen a los racionales. Ahora veamos los irracionales, ¿cómo los ubicamos? Por ejemplo, vamos a ver, vamos a borrar esto. Vamos a borrar esto de color azul. Esto lo vamos a borrar. Ya vieron más o menos de dónde salen los racionales. ¿Ve? Ahora observemos los irracionales. A ver, este color lo vamos a poner. En los irracionales, por ejemplo, tenemos el número, digamos, raíz de 15, no se ve, ¿verdad? Tenemos raíz de 15. ¿Cuánto es raíz de 15? La raíz de 15 es igual a ¿cuánto? Raíz de 15 es 3.87, 29, 83, 3.46. Esta raíz de 15 está en 3.87. Está como por aquí, miren, ve. 3.87. Por aquí estaría el valor de raíz de 15. Ahí estaría exactamente el valor raíz de 15. Pero no es un valor claro, ¿verdad? Pero aquí está. Entonces, entre todos estos números, hay infinidad también de números de raíces. Por ejemplo, raíz de 15, raíz de 15.5, raíz de 15.2, raíz de 15.3. Hay infinidad de raíces que yo puedo sacar igual que esta. Y todas esas raíces están entre 3 y 4. Es un decir, ¿verdad? Entre 3 y 4 tenemos una infinidad de raíces. Y esas raíces que están acá son números, por ejemplo, la raíz, 3 al cuadrado sería 9, 4 al cuadrado 16. Todos los números entre 9 y 16, todos los números entre 9 y 16, la raíz de 9 es 3 y la raíz de 16 es 4. Pues imagínense lo siguiente. Entre 9 y 16 hay infinidad de números. Infinita cantidad de números entre 9 y 16. Entonces, cuando yo tomo un número cualquiera entre 9 y 16 y le saco raíz, todas esas raíces entre 9 y 16 no van a tener valores exactos, van a ser números así como este que yo saqué acá. Así como este, miren, ve. Tiene una posición, pero no sé exactamente dónde está. Solo sé que está en 3.87 y un poquito más. Entonces, entre 9 y 16, solo en enteros hay 10, 11, 12, 13, 14, 15. Todos esos números no tienen raíces cuadradas exactas. Y todos esos valores se ubican entre 3 y 4. Esto que está acá, miren, ve. Entre 3 y entre 4. Todas las raíces entre 9 y 16, sus valores están entre 3 y 4. Pero entre 9 y 16 hay infinitos valores. Todos esos valores, todas estas raíces, que no sé exactamente cuántos son, se ubican ¿dónde? En los números irracionales. Creo que me excedí un poco, me emocioné con la grandeza que tienen los números. Pero, como pueden ver, tenemos infinidad de números. ¿Y cómo se subdividen? Sencillo. Los naturales, que son los enteros positivos, los enteros, que son los negativos más los positivos, los racionales, que son todos los enteros positivos y negativos, más las fracciones, y
En otro grupo están los irracionales, que son todas las raíces que nosotros nos podamos imaginar que no tienen un valor exacto. Pregunta, chicos. Hay preguntas hasta el momento, no los he confundido con tanto que he hablado porque me emocionó un poco, ¿verdad? Digan, pueden consultar ahorita. ¿Hay alguna pregunta? Activan el micrófono y hagan la pregunta. ¿Tienen alguna pregunta? Sí, no. Hagamos participativo esto. A ver. Edgar, ¿tiene alguna pregunta? ¿Todo claro? Le activé el micrófono, puede hablar. Está bien todo. Muy bien. Vamos a ver. Hola, Yuli. ¿Queda clara la clase? ¿Queda claro lo que acabo de explicar? ¿Ah? Sí. Muy bien. Vamos a seguir entonces. Ustedes tienen todos estos números, miren, ven. En este caso, en la primera, ustedes tienen que háganlo con la calculadora. El valor que ustedes tienen acá, ustedes véanlo en la calculadora. Si son números que tienen infinita cantidad de números, que no se repiten un periodo, entonces esos números son números, digámoslo así, estarían en los racionales. Y los que no tienen, por ejemplo, las raíces que no son exactas, esas serían irracionales. Eso les pide acá, miren, ve. Como racionales e irracionales. Ustedes tienen el 8 y ustedes dicen, ah, es racional porque tal cosa. Ah, es irracional por tal motivo. Y entonces ustedes le ponen, vean. Por ejemplo, raíz de menos 11, la sacan en la calculadora y usted, ah, este quedaría entonces en los racionales o en los irracionales. En el número 2, representa los siguientes números como fracciones. Vuelvo y les repito, ¿verdad? En este caso, cuando son números enteros, yo lo único que hago es agregarle un 1 en la parte de abajo. Cuando son fracciones, cuando son decimales, si tienen un número decimal después del punto, yo multiplico por 10 sobre 10, por un 1 que lo voy a escribir el 1 como 10 sobre 10. Cuando tengo dos decimales, yo multiplico por 100 sobre 100. En la número 3 tenemos, escribe las siguientes fracciones como números decimales, realizando la división. Ustedes tienen estos números y lo que tienen que hacer es con la calculadora, ¿verdad? 3 entre 5 igual tanto. Y eso es todo lo que tienen que hacer. ¿Hay alguna pregunta con respecto a esta clase? ¿Pregunta? ¿Hay preguntas, chicos? ¿Sí, no? Vamos a ver. Gerardo, ¿queda claro, Gerardo? Sí. Perfecto. Vamos a ver lo siguiente entonces. Vamos a detener esta grabación.